Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, amigos, amigas, amigues de 100 mujeres. Estamos ahorita haciendo una transmisión de un nuevo tema. Hoy vamos a tener con nosotras acompañándonos a Natsin Estrategias. Ella nos va a hablar del efecto Pigmalión. ¿Han escuchado hablar de eso? Es un tema muy interesante que debemos aplicar y tener siempre en consideración. Pero bueno, Natsin Estrategias, Natsin Álvarez nos va a platicar un poquito más de este tema. En este momento la vamos a agregar al chat para que nos platique un poco más. Es un tema de emprendedoras, debemos tenerlo en cuenta para nuestros negocios, para nuestros emprendimientos. Esto nos va a permitir de alguna manera desenvolvernos mejor. Hola Avi, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches. Angie. Buenas noches, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también, gracias. Aquí contenta de recibirte nuevamente en nuestra IGTV casa. Gracias. El intro ya les platiqué a nuestras seguidoras que nos vas a platicar sobre el efecto Pigmalión. No quise hablar más al respecto porque tú eres la experta, así que platícanos un poquito de qué se trata todo esto. Claro que sí, con gusto. Mira, el efecto Pigmalión en esencia se refiere a la capacidad que tenemos de influir en las otras personas cuando realmente creemos en ella. Todo esto nació de un experimento que se hizo con un grupo de niños y con un grupo de profesores. Los niños se les hizo un estudio para saber pues su nivel de inteligencia y saber si había alguien que destacara, digamos, de cierta manera. No existió tal caso, pero a los profesores se les dijo que, y fue una lección al azar, se les dijo que ciertos alumnos tenían capacidades pues más altas. Entonces, con la creencia que tenían los profesores en estos niños, les dedicaban más tiempo, les explicaban más veces las cosas. El hecho, por ejemplo, de que no entendieran a la primera, pues implicaba para ellos que les había faltado explicar, no que el niño en sí no tuviera la capacidad de entender. Entonces, pues fue, me parece que un ciclo escolar el que hicieron pues este experimento, y al final del ciclo le volvieron a aplicar el examen a los niños y resulta que aquellos que habían dicho que en teoría tenían una inteligencia mayor o tenían una capacidad mayor, pues resultaba que al final de ese periodo realmente tenían mayores capacidades y habían aprendido más y se habían desarrollado más, pero por esta atención extra o por estas actitudes, digamos, que tenían los profesores con estos niños en particular. Entonces, esto al final se bautizó, ¿no? Con el efecto Pygmalion, y justo trata de cómo o tenemos la capacidad de influir en las personas y también que las otras personas influyan en nosotros meramente con un tema de creencias, pero de creencias acompañado de acciones. O sea, en este caso, por ejemplo, pues el tiempo que le dedicaban o actividades extras o orientación adicional, o sea, todo lo que englobaba el creer más en estos niños. Y ya si lo pasamos al ámbito profesional, si lo pasamos al ámbito personal, al ámbito del emprendedor, pues habrá, por ejemplo, muchas situaciones en las que a veces ni nosotros creemos en nosotros mismos, pero llega alguien y nos dice, no, es que sí puedes, es que tu idea es buena, es que aplica perfecto lo que estás haciendo para cierta situación. Y al final es cuestión de creer en nosotros mismos, pero también trabajar nosotros en realmente que esa creencia de alguna manera se convierta en realidad al momento de que justo tomamos acción y vamos llegando paulatinamente a la meta, que yo creo que con el proyecto que ustedes traen, pues es algo que les sucede muy, muy, muy a menudo, ¿no? Que de pronto las emprendedoras no creen tanto en ellas al inicio, pero con ayuda de ustedes y pues con la información que ustedes les dan y con el apoyo que les dan, pues yo creo que sí pueden ustedes hacer la diferencia, y ahí pues no sé si te gustaría contarnos un poquito de eso. Sí, vaya, bueno, es realmente cierto. Aquí con el proyecto 100 Mujeres llegan las emprendedoras y muchas veces lo que buscan pues digamos, al tomar
nuestros programas es precisamente como esta parte motivacional, esta parte de empuje, de seguimiento, porque sí, en efecto, bueno, mira, muchas veces ir uno solito no es tan sencillo, ¿no? A menos que tu autoestima esté súper, súper elevada, que yo creo que en pocas personas sucede, porque el día a día que vivimos siempre nos da bajones y tenemos subidas y etcétera, ¿no? Entonces, sí nos sucede mucho que muchas emprendedoras vienen y como en el programa tenemos un ritmo semanal, este ritmo semanal ayuda como que al empuje, ¿no? Y pero de pronto se bajan las energías y de repente tienes como que la fuerza así de ir para adelante porque tus amigas o porque tu familia o porque alguna persona te dijo que sí podías, que sí eres inteligente, que sí puedes lograrlo, etcétera, ¿no? Pero sí sucede que no es la mayoría de las veces la familia quien te lo dice, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Ujú. La verdad es que yo desconozco por qué la familia exige demasiado y no reconoce los pequeños logros que son súper importantes para llegar a una meta, ¿no? Entonces, sí, en el mundo del emprendimiento es importante esta cuestión, ¿no? Que todo el tiempo te hagas acompañar de un coach, de un equipo que de alguna manera te esté motivando y te esté recordando que tienes un sueño, que tienes una meta y que además eres capaz de seguir adelante, que además puedes comprender que de repente puedes tener un bajón, puedes hacer una pausa, pero que esta pausa no se convierta en una pausa eterna, ¿no? Porque finalmente cuando se apaga un sueño, cuando se apaga un proyecto, no es solo como que haces pausa, ¿no? Esto te lleva a depresión, te genera una autoestima baja y luego es como que volver a comenzar el camino. Entonces, pues sí está muy padre, la verdad, este concepto. Pero a ver, platícanos, Avi, en el área que tú trabajas, que ya es con las chicas que ya tienen negocios, por Ujú. ejemplo, ¿cómo podrían ellas considerar esta parte del efecto Pigmalión? A mí se me ocurre como, por ejemplo, con los empleados, de alguna manera motivarlos, o de qué manera podrían ellas aplicar este efecto con sus empleados para sacar lo mejor de ellos mismos. Pues mira, justo como lo dices, de pronto hay jefes que se enfocan mucho en encontrar las habilidades de los empleados. Entonces, tal vez el empleado no se da cuenta, no, o sea, la persona no se da cuenta que es bueno para algo, lo hace entre forma natural y lo hace porque es su trabajo, y entonces el jefe justo es como de, oye, es bueno para algo. Y puede ser, por ejemplo, que aunque varias personas en teoría estén en la misma área y en teoría hagan pues más o menos lo mismo, vayan separando un poco las actividades para decir, ah, mira, esta persona, le voy a dejar esta actividad porque es muy bueno en esa, ¿no? Y vayan segmentando, igual y no por puesto ni nada de eso, sino más bien por actividades, así súper concretas, vayan segmentando a las personas y explotando su potencial, porque al final si la persona que le sale bien, por ejemplo, un reporte, ¿no? Y ese bien lo hace en 2 horas, pero a la persona que no le sabe te lo hace en 5, pues se lo dejas al de 2 y dale un ratito y a la otra te lo hace en 1 hora, ¿no? Por ejemplo. Esa es una forma, digamos, en la que se puede dar que no es a veces no es ni siquiera consciente, o sea, a veces como que algo te llama a la persona o algo te dice y explora. Y la otra, por ejemplo, puede ser que como eres bueno para algo, digamos, entonces o sea, con actividades semejantes, resulta que también eres bueno para otra cosa, que tal vez no habías explorado, que tal vez no habías pensado, que tal vez no se te había ocurrido, pero tu jefe sí, y entonces empieza él a asociar cosas que igual y a ti no te pasaban por la cabeza, y de pronto te empieza a dejar responsabilidades diferentes, y ese diferente digamos que lo haces relativamente sencillo o rápido o un poco sí asociado a lo que el jefe espera, pero ¿por qué? Porque atraes habilidades, porque lo único que estás haciendo es usarlo en un elemento diferente, digamos, o en una actividad diferente, pero tu fuerte al final lo sigues explotando. Entonces, también esa es una forma, por ejemplo, en la que a veces en las empresas
te van cambiando de puestos o te van, no necesariamente ascendiendo, puede ser, pero sí igual cambiando de puestos porque vas desarrollando ciertas habilidades y solo es que las vayas aplicando en diferentes cosas. Entonces, a veces, pues tú no te enteras, ¿no? Y de pronto te cambian y te preguntas, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué me movieron? Si yo estaba bien, si yo hacía bien mi trabajo, si esto, si el otro. Y a veces no te das cuenta de que en realidad es porque puedes hacer más cosas y las puedes seguir haciendo bien. Fíjate que el otro día estaba leyendo unos ejemplos en los que mencionaban en relación a este efecto que, por ejemplo, si yo a ti te conozco, ¿no? Y tú eres parte de mi equipo de trabajo, pero resulta que tú me recuerdas a mi mejor amiga de la infancia, ¿no? Quien dejó una huella así súper bonita y todo. Entonces yo te voy a conceptuar como esa amiga y voy a pensar que eres muy valiosa, que puedes hacer todo, que lo puedes lograr, que todo lo que tú hagas va a estar muy bien. Y entonces, de acuerdo a esa creencia que yo formulé respecto a ti, yo voy a empezar, por ejemplo, a ponerte más atención, ¿no? Y a decir, oye, Abby, mira, te voy a dar más dirección, te voy a decir que hagas esto, que hagas lo otro y bla, bla, bla. Pero si resulta que hay otra persona de mi equipo de trabajo que me recuerda lo contrario, al niño que siempre me jalaba la prensa, que me pateaba, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo voy a enfocar con esa creencia y es muy probable que le deje tareas que lo mantengan alejado de mí y difícilmente yo le voy a enseñar pues cosas para que él se desarrolle y él crezca. Entonces, el resultado, y hablando precisamente de este efecto, pues va a ser que, por ejemplo, tú te vas a desenvolver en el trabajo con mucha confianza, con mucho entusiasmo, eso va a fortalecer tu autoestima y te va a motivar incluso a estudiar más, a saber más de lo que estás haciendo, a proponer, etcétera, ¿no? Todo lo contrario de la otra persona, que como yo misma la voy a empezar a aislar por el recuerdo que yo tengo de otra persona que ni viene al caso con él, entonces él pues, se va a sentir rechazado, su autoestima va a ser baja, no va a estar motivado y es muy probable que pronto salga del equipo porque no se va a integrar. Entonces, fíjate qué importante y qué peligroso es además como esta situación, ¿no? Porque tú empiezas a conceptuar a las personas de inmediato, las catalogas de acuerdo a otras cosas que tú has vivido. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, ser conscientes con nuestros trabajadores y evitar que el efecto Pigmalión les afecte a ellos, que finalmente, en sentido contrario, pues también nos afecta a nuestros negocios, ¿no? Sí, mira, la pregunta la verdad es que es bastante compleja porque mucho de esto lo hacemos de forma inconsciente. No, digamos, no vas por la vida diciendo, ah, se parece, como ahorita me decías, ¿no? Se parece a mi amiga y entonces la voy a tratar mejor. La realidad es que no. O sea, sí hay un tema completamente inconsciente que a veces no te explicas por qué haces las cosas, pero las haces. No sé si también les ha pasado, por ejemplo, que conoces a alguien y te cae súper bien y podría decirse que pareciera que se conocen desde hace años cuando realmente tienen muy poco de conocerse y hacen ese clic, ¿no? Y todo es maravilloso. Y hay otras personas que incluso desde que las ves es como de, ay, ¿no? Algo no te acaba de agradar de esa persona. Y en teoría, cuando ya la conoces y esto, como ya traes eso en el subconsciente, confirmas que tus sospechas eran ciertas, ¿no? Que no era agradable, que no hacía match contigo, que esto, que el otro. Pero la realidad es que es muy, muy probable que de forma inconsciente hayamos establecido ese rechazo y todas nuestras actitudes, más bien inconscientes, pues hayan llevado a esa persona a no acercarse o alejarse, o depende de la situación, ¿no? Pero al final a no hacer ese clic. Entonces, la verdad es que es muy complicado. Lo más sano, digamos, es tratar de ser lo más objetivos posibles y tratar de medir las cosas. De pronto sí te puedes, digamos, enganchar con el, ah, me cae bien o me cae mal o esto o el otro, ¿no? Pero idealmente, pues deberías tener una forma cuantitativa de medir las cosas.
o sea, de temas muy concretos, ¿no? En una oficina, por ejemplo, hablamos de puntualidad, hablamos de cubrir las responsabilidades, de la calidad del trabajo, de qué también, incluso es importante, que también se relaciona con las personas. ¿Por qué? Porque de pronto puede ser el mejor trabajador en lo que gustes y mandes, la mejor persona, el más hábil, y, o sea, es maravilloso, pero si no se lleva con el resto del equipo y es una persona que no, o sea, más allá de ser o no sociable, digamos, es una persona que trata mal a la gente, que justo porque sabe que sabe, ¿no? De pronto toma unas actitudes ahí medio negativas y complicadas, no importa si es el mejor en lo que hace, no te va a funcionar en el equipo. Entonces, muchas veces, pues la apuesta no es por el que sabe más, sino por el que es capaz de responsabilizarse y a la vez, que no es, o sea, no es tema sencillo, llevarse bien, digamos, con el equipo, porque aún sea el mejor, pues te va a, digamos, va a romper ese flujo en el equipo y lo único que va a suceder es que aunque él haga las cosas maravillosamente bien, o el de antes o el de después, al no llevarse bien y al tener estas actitudes medio complicadas, va a bajar, digamos, la calidad del trabajo, entonces va a perder un poco la importancia de que sea el mejor en lo que hace. Entonces, idealmente, insisto, es un tema cuantitativo y también de, pues, de tratar de ser objetivos, pero la realidad es que es muy complicado porque justo el tema es inconsciente. Entonces yo creo que esa podría ser una manera, y la otra, pues seguramente a todos nos ha pasado como de, ay, es que fulanito o fulanita que mal me cae, pero qué bien le quedan los pasteles, ¿no? Por ejemplo, como de, ay, no me agrada, pero cocina riquísimo, ¿no? También pasa. Entonces, pues también es eso, ¿no? No todo es blanco, no todo es negro, realmente todo está lleno de matices. Y yo creo que acá el reto, tanto del jefe, principalmente, pero también del empleado, pues es intentar llegar a ese equilibrio, decir, oye, tengo una persona que hace las cosas bien y además me ayuda a que fluya, ahora sí que todo el trabajo de las demás personas, ¿no? O sea, no me rompe el ciclo. Y a veces la realidad es que no vale la pena tener a alguien tan bueno si te va a traer problemas en otras áreas, ¿no? Entonces yo creo que podría ser esa una forma de dejar fuera, digamos, lo que tú puedes sentir por la persona y enfocarte de forma muy práctica en sus resultados ya como empleado. Sí, fíjate que con este tema y varios temas que hemos tocado en otros en vivo, yo me he percatado que en realidad muchos de estos temas, Abby, tienen que ver con la parte corazón, ¿no? Como que siempre al Ujú. ser humano se gobierna el corazón y aunque sabemos que la razón tiene que estar ahí, pues no, siempre está el corazón y yo creo que por eso actuamos de manera inconsciente de acuerdo a todas nuestras experiencias y cosas, ¿no? Entonces, es bien difícil en efecto darte cuenta que estás yéndote otra vez, ¿no? Por la línea de pues sí, de la sensibilidad, del cariño, del afecto, etcétera. Y es que, mira, por ejemplo, pensemos que yo digo, bueno, voy a estar todo el tiempo consciente y a las personas no las voy a ver así con el corazón de pollo y lo que voy a hacer es que voy a valorar el trabajo que estén haciendo pero bueno, lo ideal es que en tu equipo todas las personas lo hicieran de manera consciente y lo hicieran de manera, pero eso en la vida real no existe. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con ese tipo de circunstancias? Porque sí, desde luego, podemos decir, no, bueno, es que si el problema es que la gente se valora o no se valora conforme a la creencia de otra tercera persona, ¿te Ujú, imaginas la responsabilidad que recae en cada uno de nosotros? Y no hablemos, por ejemplo, ahorita en el ámbito laboral, cómo es esta cuestión en el ámbito familiar, ¿no? Que a veces también mamá, papá tienen alguna preferencia por alguno de los hijos, como pues sí, como a veces, por ejemplo, le exigen más a otro, cuidan más al más pequeño o al que menos cosas hace y bueno, no sé si te has percatado que incluso, por ejemplo, algunas veces muchos hijos, como no dudo que también muchos empleados, llegan como a hacerse, como, ¿cómo podría decir? Como a hacerse los que
no la arman los que no pueden, los que no sé qué, porque ya saben que de esa manera van a obtener mayores beneficios, ¿no? Entonces ahí entramos como que a un juego pues muy macabro, ¿no? Porque es así como que vas inconscientemente, pero por el otro lado hay uno que sí se percata y dice, bueno, pues hago como que no me entero para que me den como todo. Y entonces termina uno en un juego así como bien raro también en los emprendimientos, yo creo que con los socios y todo, ¿no? O sea, no falta pues el socio que de repente no va a las juntas porque ya sabes que todo le pasa, pues todos los demás lo comprenden, ¿no? Y lo apoyan y todo está bien y todo, pero al final todos los que son cumplidos son los que terminan siempre como que llevándose los corriente, ¿no? Y Sí. bueno, entonces esta parte, ¿no? De que yo creo que sí tiene uno de pronto que hacer conciencia y darse cuenta cuando, ay, bueno, no sé si en cuestión negocios debe uno ser muy duro y decir, bueno, ok, a ver, este socio siempre le pasa algo, pues entonces no puede ser socio, ¿no? Porque aquí no podemos tener socios a los que siempre les pasa algo, ¿no? Y bueno, viene esta Ujú. parte, sí, en verdad, un socio al que siempre le pasa todo, ¿no? ¿Cómo dejas de apoyar a una persona? Exacto, y es que realmente es, digamos, como dicen, es la punta del iceberg porque al final tienes un montón de elementos alrededor, porque por ejemplo, pues ya poniéndote tú como aquella persona sobre la que ejercen influencia, puedes tener ciertos bloqueos o puedes tener este tema, como bien dices, ¿no? Para bien o para mal. O sea, para bien es, escucho todo lo bueno que me dicen y hago, o sea, actúo en consecuencia porque sé y empiezo a creerme yo mismo que lo puedo lograr, ¿no? Y del lado, y del, digamos, la contraparte de esto es, bueno, si alguien me dice que no puedo, no necesariamente lo voy a creer, ¿no? O sea, empiezo a tener ahí como mis filtros para también tener esa capacidad de decir, bueno, a quién le hago caso y a quién pues, con la pena pero ignoro, ¿no? Esa es importante. Y ya del otro lado, como bien pusiste el ejemplo, pues no falta el que ya se convirtió en, ya se hizo medio mañoso y entonces sabe que de todas formas las cosas le van a salir porque aplicas, pues sí, el corazón al final, algo te ayuda, algo te lleva a ayudar a esa persona, algo te lleva como a protección incluso, ¿no? De, bueno, está bien, ¿no? Para la próxima, o bueno, está bien, yo te ayudo, o bueno, está bien, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que hay de todo, ¿no? Al final, yo creo que depende mucho, y como dices, realmente sí es un juego medio perverso, en el sentido de, tú puedes influir en las personas, y en el mejor de los sentidos, pues debe ser súper cuidadoso, ¿no? Con lo que dices, con lo que le expresas, con aquello que crees o no crees, y a veces pues es mejor no decir nada, ¿no? Y se acabó, ni para bien ni para mal. Y con lo que a ti te dicen, pues igual, debes de tener esa capacidad de poner filtros y tampoco porque alguien te dice que no puedes o porque alguien te dice que no te sale o porque alguien te dice que jamás vas a lograr tal cosa, pues te vayas abajo y digas, híjole, sí es cierto y adiós, ¿no? Cualquier proyecto o renuncio a mi trabajo, o no sé, a mis amigos no les gusta el novio y entonces lo dejo, o sea, son decisiones que al final deben ser tomadas yo creo que de forma muy, muy personal y debemos cuidar mucho a quién escuchamos, o sea, desde ahí, y también lo que escuchamos, pues hasta dónde le damos peso y hasta dónde nosotros decidimos creer en lo que nos dicen o decir, pues está bien, o sea, tú crees en eso, está maravilloso, pero no por eso yo voy a creer, ¿no? Yo no por eso voy a caer en ese juego de, porque tú dices que no puedo, no puedo. ¿Y a ti quién te dijo que no puedo? ¿No? O sea, un poco es preguntarnos eso y un poco es ponernos a analizar de, no engancharnos, digamos, con la respuesta, sino más bien, oye, ¿por qué dice que no puedo? Ah, pues es que mira, él ya intentó tres, cuatro, cinco cosas y no le salió. Ah, ok, ya entendí la razón, no significa que aplique para mí, ¿no? Por ejemplo. O así como dices, la parte inconsciente. Esta parte de aprender a poner filtros, bueno, y finalmente está relacionado también con esta cuestión de la autoestima, ¿no? De reconocernos a nosotros mismos y, y darnos cuenta que de muchas cosas somos capaces,
que de algunas no, pero que nos podemos capacitar para hacerlo, ¿no? Y de alguna manera me hiciste recordar ahorita cuando yo era toda una joven damisela, tenía yo un trabajo en el que el jefe, pues era, o sea, era un personajazo, ¿no? Así de esos, pues ya Ujú. sabes, mira, eso se hace. Y entonces yo iba subiendo de rango padrísimo y todo, pero de repente en un nivel en el que estaba, yo trabajaba de sol a sol para pasar al siguiente nivel, ¿no? Pero fíjate que sí fue muy impactante porque una vez esta persona, pues yo le entregaba todos mis proyectos, y mis proyectos pasaban, o sea, sí se tomaban en cuenta, sí tenían ejecución, pero este señor siempre me decía, es que usted no tiene puesta la camiseta, hay que sudarle, hay que hacerle. Y yo decía, pero si me la paso estudiando, pero si no paro, a veces son las 12 de la noche, la 1 a las 2 y estoy dándole duro. Y lo peor es que yo decía, bueno, no es solo eso, sino que también él pasa mis proyectos y mis proyectos trascienden. O sea, ¿por qué me dice que no sirven si sí los utilizan, no? Entonces, pero a veces cuando eres muy joven, pues no tienes como esa capacidad precisamente, ¿no? De poder poner filtros y decir, no, a mí no me importa lo que este cuate diga, porque lo que yo veo es que sí está funcionando lo que yo estoy haciendo, ¿no? En aquel entonces la opinión de este señor, desde luego, influyó con mi persona y sí me hizo incluso renunciar y dejar de hacer eso por varios años, ¿no? Y sí me hizo de hecho, pensar que yo no era capaz, que no hacía bien las cosas y desde luego ya al paso de los años, pues yo evalué, ¿no? A lo mejor también como tomando algunas terapias, coaching, etcétera, para y yo caí en la cuenta de que en efecto no debía haberlo aplicado, debía haberlo mandado a volar y debí continuar con esos proyectos, ¿no? Pero sí es súper importante entonces esta parte, porque además, si no reforzamos nuestra autoestima, si no aprendemos a poner filtros precisamente como para todas estas personas, no sabemos si el que está frente a nosotros es un narcisista que a todos les va a decir que hacen todo mal, aunque lo hagan bien, ¿no? Y que gocen, y etcétera. Entonces, yo creo que incluso sí debería haber en las escuelas desde nivel primaria una clase de autoestima, no sé, como para estar siempre fortalecidos y aprender a, a escuchar consejos, a escuchar opiniones, pero tener precisamente esa capacidad de evaluar si esa opinión tiene valor o si debemos seguir adelante con lo que nos estamos proponiendo, ¿no? Exacto, y la verdad, como dices, en realidad nadie te lo enseña, o sea, nadie te dice, oye, pon atención, ¿no? Pero filtra, por ejemplo. Entonces sí tiene mucho que ver con autoestima y lo es que también tiene mucho que ver, creo yo, con el tiempo, pero con la experiencia, o sea, no con la edad, sino más bien con lo que te vas encontrando en la vida y te va haciendo reaccionar y te va haciendo decir, pues hasta aquí sí, hasta acá no. Pero así como un automático, la verdad es que creo que muy difícilmente, digo, y seguramente habrá personas que sí, ¿no? Desde muy pequeñas, que sea parte de su personalidad, pero normalmente creo que va acompañado de experiencia y de lo que te encuentras en la vida, o sea, tal cual. Sí, pues Entonces creo que es eso. yo creo que podríamos como quedarnos como moraleja de esta charla, que, bueno, por un lado, ¿qué podríamos decir, Avi? Que las chicas emprendedoras que tengan hijitos les empiecen a enseñar precisamente todo esto, ¿no? A que den valor a sus palabras, a sus acciones, a sus pensamientos, a sus proyectos y que si bien escuchen consejos de otras personas, se fijen qué personas les están aconsejando y además que escuchen los consejos, pero que eso no signifique que tengan que hacer o cambiar de rumbo o dejar de hacer o lo que sea, ¿no? Eso quizá podría ser por una parte, ¿no? Como el consejo para las chicas emprendedoras con hijos pues pequeños o adolescentes, considerando que precisamente nadie nos enseña este tipo de cosas y son cosas que no debemos dejar pasar, ¿no? Como
no debemos asumir que el niño, niña, niñez lo van a aprender en el transcurso de su vida, ¿no? Sino enseñárselo. Creo que esa sería Exacto. como una buena lección de este tema, ¿no? Y además, al final con el ejemplo, porque la verdad es que los niños son esponjas, o sea, tú dices una cosa y 3 semanas después ellos se acuerdan y a ti ya se te olvidó. Entonces, si ellos van viendo desde chiquitos que, que estás abierto a escuchar, pero que al final la decisión la tomas tú, de una forma o de otra van a ir aprendiendo y digo, no está de más, por supuesto, el explicarles, el ponerles ejemplos y demás, pero sí es algo que hay que trabajar, ¿no? O sea, sí es algo de constancia y pues al final, si ya lo haces y para ti es medio natural, digamos, ya lo has practicado y ellos lo ven, pues igual se les va a hacer normal, o sea, va a ser como, ah, pues así funciona, ¿no? Como cuando les enseñas cualquier cosa y como niños la realidad es que te lo creen. Entonces va a decir, ah, bueno, esto funciona así y se siguen. Entonces eso puede ser, como dices, muy bueno pues desde una edad temprana. ¿Y qué consejo darías a los adultos, las adultas emprendedoras en este sentido para que igual sus proyectos no sean derrumbados por opiniones o creencias de terceras personas? Pues mira, deberían hacer a modo de práctica, digamos, una serie de preguntas. Esto es, primero, ¿quién me está diciendo las cosas, no? Y esa persona, ¿quién es? O sea, ¿quién es en el sentido de me apoya, me ayuda, me ha ayudado a lograr cierto objetivo, ha estado de respaldo, es alguien en quien encuentro una palabra de aliento, ¿no? O sea, es alguien que de alguna manera beneficia, digamos, ¿no? Mi vida. O es alguien que siempre critica, que nada le parece, que se queja de todo, que todos están mal y solo esta persona está bien. O sea, yo creo que desde ahí es preguntarte quién te está diciendo las cosas, ¿no? Y la verdad es que aquí, como decías, pierde la relevancia si es mi tío, mi hermano, mi primo, mi mejor amigo, el vecino. O sea, no me importa, ¿no? ¿Qué influencia o en qué me ayuda o no esa persona, pues, en mi vida? Y ya que filtras, digamos, esta parte persona de ser alguien que te ayuda, es muy probable, digo, no es seguro, pero es muy probable que el tipo de crítica o el tipo de comentario que te haga sea constructivo, sea para que mejores, sea para que aprendas, sea para que crezcas de alguna manera, y no tiene justo un afán de derrumbarte, ¿no? Sino más bien como de, oye, si le afinas esto, igual y tu crecimiento es mejor o aprendes o algo y igual ubicarte en la situación, digamos, de esa persona, ¿no? Volvemos al ejemplo de hace ratito. Si es alguien que ya intentó un montón de cosas y nada le ha salido, y tú es, no sé, tu primer, segundo, tercer emprendimiento, y todo va fluyendo y todo va súper bien, la actitud, ¿no? Normal de esta persona por la experiencia de esta persona es como de, ay, o sea, se va a tronar como todos los anteriores, como a mí ya me tronaron 10, ¿no? Ah, maravilloso. Pero entonces no te enganchas con eso, entiendes el por qué esa persona dice lo que dice y es como de, ah, bueno, entonces yo decido si me la creo porque como a él le funcionó, a mí tampoco, o le enseño que sí hay una forma de lograr las cosas, que sí hay que hacerse esos filtros y esas preguntas de dónde nace esa respuesta. Y yo creo que te va a dar hasta paz mental de, "Ay, no es conmigo, ¿no? Realmente está hablando más de él que lo que aparentemente habla o me dice a mí. Entonces yo creo que eso es importante, insisto, a modo de filtro. No es fácil, realmente hay que practicarlo y realmente hay que estar recordando que necesitamos entrenarnos en eso. Eventualmente lo haremos de forma natural, pero sí es un tema de práctica y sí es un tema de, ah, está el persona, ignóralo, no pasa nada, ¿no? O es tal persona, oye, sí ponle atención porque seguramente te está dando un buen consejo y si haces estos ajustes o haces estos pequeños cambios, algún beneficio vas a obtener, ¿no? Porque es alguien que te quiere, que te aprecia y que lo único que busca es que vayas mejorando en lo que estás haciendo.
súper interesantes todos estos temas, Abby, y además muy importantes para el desarrollo de nuestros negocios y además también de nuestra vida personal, ¿no? Ujú. Quiero platicarles a las chicas que nos vean que Abby es la fundadora de Natsin Estrategias y nos apoya en 100 mujeres con el programa de Evoluciona tu negocio, ¿verdad, David? Y Sí. bueno, vamos a estar todos los sábados a las 8 de la noche con estos temas, platicando precisamente de cómo poner, pues temas con los que podemos mejorar en nuestros negocios. Pero, Avi, y antes de despedirnos, nos platicas un poquito qué haces con este programa de Evoluciona tu negocio. Claro que sí, Angie. Miren, en este programa, bueno, son 12 sesiones en donde semana a semana hay una sesión uno a uno, que es creo que uno de los temas más interesantes porque está completamente personalizado al emprendedor y completamente personalizado al negocio del emprendedor como tal. Entonces, en estas sesiones empezamos con un diagnóstico en el cual revisamos pues de dónde nació el negocio, vamos explorando cómo ha evolucionado en el tiempo, cuáles son sus características, cómo opera, todo, ¿no? A partir de este diagnóstico, pues salen una serie de problemas que de pronto el emprendedor o no ha detectado o ya lo sabe, pero no ubica cuál es la forma de atenderlos. Entonces, a partir de estos problemas, pues se van priorizando para saber cuál es el más importante, que ya hablamos un poquito de lo urgente contra importante en otro video. Y a partir de esto vamos generando estrategias para ir mejorando estos puntos en particular o ir resolviendo estos problemas. Semana a semana, pues se va viendo el avance, se va monitoreando si estas estrategias funcionaron, si no funcionaron, si hay que ajustarlas, si las cambiamos definitivamente hasta llegar al punto, digamos, o a un punto más cercano, que fue lo que el emprendedor quiso y con lo que soñó al momento de lanzar su emprendimiento, porque al final todo emprendimiento va acompañado de un sueño. Puede ser más tiempo en familia, puede ser mayores ingresos, puede ser el no estar atado a una oficina, puede ser el tener capacidad, por ejemplo, de viajar. O sea, hay un montón de cosas asociadas a que una persona se lance a ser emprendedor y decida y tome, y ahora sí que deje lo que tenga que dejar y diga, sí, o sea, esto es por mí y voy yo, ¿no? Entonces, la idea es del estado actual en el que está el negocio o el emprendimiento, pues irlo evolucionando hasta estar más cerca de lograr este sueño que tuvo, ¿no? Al momento de iniciarlo. Y al final se les da un reporte en donde hay una comparación entre el estado inicial, ¿no? Del emprendimiento y cómo evolucionó, cómo creció, cuáles fueron los cambios a partir de la asesoría uno a uno que comentamos. Ok, buenísimo, Avi. Chicas, pues ya vieron todo esto que Abby nos comenta para todas las chicas que ya tienen su negocio, que quieren de alguna manera impulsarlo para que mejore, para que genere mejores resultados, pues aquí con Abby en el programa Evoluciona tu negocio, ella nos puede apoyar. Y bueno, si no tienen aún su negocio y están como que tratando de generar alguna idea, también tenemos para ustedes un programa que se llama Monetización. En este programa lo que vamos a hacer es ayudar primero a descubrir qué es lo que les apasiona, es un producto mínimo viable que les permita generar ingresos. Entonces, pues les recomiendo que nos sigan cada 8 días, asistan a estas pláticas, seguro les va a ayudar a mejorar un poquito en sus emprendimientos y en sus negocios. Y bueno, eh, nuestra página web en 100mujeres.com. Y qué otra cosa, Avi, pues muchísimas gracias también por acompañarnos nuevamente. La verdad es que nos está gustando esta dinámica de platicar cada 8 días contigo, porque es mucho lo que nos aportas. Entonces, nos vemos el próximo sábado y ojalá que más chicas anden por aquí. Sí, ojalá se unan. Ya verán que ya tomamos el ritmo de hacerlo, como bien dices, una vez a la semana y bueno, buscamos temas que les puedan interesar y les puedan ayudar. Sí, desde luego, y bueno, a lo mejor si alguien quiere proponer un tema, con mucho gusto
lo revisamos y si es de aporte para sus negocios, pues lo podemos programar. Pues muchísimas gracias, vamos a despedirnos. Aquí nos vemos pronto, fue un placer estar contigo esta noche. Gracias, buena noche, gracias por vernos. Bye bye. Bye bye.